Hola a todos. Hoy nos embarcaremos en un viaje emocional, donde las dulces melodías del bolero se fusionan con el dolor silencioso, para explorar la vida de Luis Miguel, el Sol de México, quien ha derretido los corazones de millones de personas en todo el mundo. Desde las pequeñas calles de Puerto Rico hasta los deslumbrantes escenarios de Latinoamérica, su historia es una canción de talento, sacrificio y misterios sin resolver. Si te encantan las historias sobre música y personas, dale a la campanita y suscríbete al canal para explorar con nosotros viajes inspiradores como este. Bajo las brillantes luces del escenario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Luis Miguel se encontraba allí, con su cabello negro azabache brillando, su voz profunda como un torrente dorado que fluía por los corazones del público. En la cima de su carrera en la década de 1990, fue un ícono inmortal de la música latina, convirtiendo boleros como La Incondicional y No sé tú en susurros de amor y dolor que cautivaron al mundo. Con más de 60 millones de discos vendidos y múltiples premios Grammy, Luis Miguel fue más que un simple cantante. Fue un fenómeno cultural, apodado el Sol de México. Pero esa luz brillante, como un fuego que arde en el desierto, siempre estuvo acompañada de una fría oscuridad. Misterios familiares, una presión incesante y las cicatrices de una infancia tumultuosa. El éxito lo llevó a la cima, pero también tuvo un alto precio que pocos vieron. ¿Qué le sucedió realmente a Luis Miguel, el artista que sacudió al mundo y luego enfrentó en silencio su propia oscuridad? Luis Miguel Gallego Basteri nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, en una familia que era un crisol de culturas. Su padre, Luisito Rey, era un cantautor español de Cádiz, y su madre, Marcela Basteri, una bella actriz italiana de la provincia de Massa Carrara. La familia vivía en un pequeño apartamento, donde las melodías flamencas de su padre se mezclaban con las historias de su madre sobre la ventosa costa italiana. Era el hijo mayor, con dos hermanos menores, Alejandro y Sergio, quienes posteriormente sufrieron problemas familiares. A pesar de lo que parecía un hogar acogedor, su vida pronto se vio ensombrecida por la pobreza y conflictos irreconciliables. Cuando Luis Miguel era joven, su familia se mudó a México en busca de mejores oportunidades, pero la realidad no fue tan soñadora como parecía. Luisito Rey, un artista talentoso pero fracasado, lidia con pocas presentaciones y un ingreso inestable. Marcela, hermosa y cariñosa, tiene que renunciar a sus sueños de actuación para criar a sus tres hijos en un pequeño departamento en la Ciudad de México. Hola a todos. Hoy nos embarcaremos en un viaje emocional, donde las dulces melodías del bolero se mezclan con el dolor silencioso para explorar la vida de Luis Miguel, el Sol de México, quien ha derretido los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Desde las pequeñas calles de Puerto Rico hasta los deslumbrantes escenarios de Latinoamérica, su historia es una canción de talento, sacrificio y misterios sin resolver. Si te encantan las historias sobre música y personas, dale a la campanita y suscríbete al canal para explorar experiencias inspiradoras como esta. Bajo las brillantes luces del escenario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Luis Miguel se encontraba allí, con su cabello negro azabache resplandeciente y su voz fluyendo como un torrente dorado en los corazones de su público. En la cima de su carrera, en la década de 1990, fue un ícono inmortal de la música latina, convirtiendo boleros como La Incondicional y No sé tú en susurros de amor y dolor, cautivando al mundo. Con más de 60 millones de discos vendidos y una serie de premios Grammy, Luis Miguel no fue solo un cantante, sino un fenómeno cultural apodado el Sol de México. Pero esa luz brillante, como un fuego que arde en el desierto, siempre estuvo acompañada de una fría oscuridad. Luis Miguel Gallego Basteri nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, en el seno de una familia que era un crisol de culturas. Su padre, Luisito Rey, era un cantautor español de Cádiz, y su madre, Marcela Basteri, una bella actriz italiana de la provincia de Massa Carrara. La familia vivía en un pequeño apartamento donde las melodías flamencas de su padre se mezclaban con las historias de su madre sobre la ventosa costa italiana. Era el hijo mayor, con dos hermanos menores,
Alejandro y Sergio, quienes posteriormente sufrieron problemas familiares. A pesar de lo que parecía un hogar acogedor, su vida pronto se vio ensombrecida por la pobreza y conflictos irreconciliables. Cuando Luis Miguel era joven, su familia se mudó a México en busca de mejores oportunidades, pero la realidad no era tan soñadora como parecía. Luisito Rey, un artista talentoso pero sin éxito, lidia con pocas presentaciones y un ingreso inestable. Marcela, bella y cariñosa, tiene que renunciar a sus sueños de actuación para cuidar a sus 3 hijos en un pequeño apartamento en la Ciudad de México. La privación material es parte de la historia, pero el mayor dolor de Luis Miguel proviene de sus heridas emocionales. Su padre, ambicioso por convertir a su hijo en una estrella, le impone una disciplina estricta, obligándolo a menudo a practicar hasta el agotamiento, desde cantar las mismas canciones una y otra vez hasta memorizar diálogos de películas de Elvis Presley. Los ensayos nocturnos, a veces acompañados de gritos, hacen que el joven Luis Miguel ame y tema a su padre. El dolor más profundo fue la misteriosa desaparición de su madre, Marcela, en 1986. Luis Miguel tenía solo 16 años en ese momento, y la pérdida fue como un puñal en su alma. Marcela, quien siempre había sido una fuente de consuelo, quien contaba historias de Italia con un brillo en los ojos, desapareció repentinamente sin dejar rastro. Los rumores sobre su destino, desde teorías sobre su huida hasta rumores más siniestros, se convirtieron en un misterio que atormentó a la familia. Luis Miguel creció con un vacío inconmensurable, una sensación de abandono mezclada con el dolor de desconocer la verdad. A menudo se preguntaba si su madre seguía viva o se había ido para siempre, una pregunta que aún no tiene respuesta. Para sobrevivir en circunstancias difíciles, Luis Miguel aprendió a valerse por sí mismo desde muy pequeño. Ayudaba a su familia con trabajos esporádicos, como vender periódicos en la calle o ayudar en pequeños restaurantes. Esos días no solo agudizaron su voluntad, sino que también alimentaron su amor por la música. En los raros momentos en que estaba solo, escuchaba los viejos discos de su padre, emotivos boleros y flamenco, y comenzaba a cantar con él. La música se convirtió en un refugio, un lugar donde podía olvidar la presión de su padre, el dolor de perder a su madre y los días de hambre. Fue en los rincones oscuros de su infancia donde Luis Miguel encontró su primera luz, su voz, sus melodías y el sueño de algún día estar en el gran escenario, cantando para que todo el mundo lo escuchara. La trayectoria musical de Luis Miguel comenzó con una oportunidad inesperada, pero tras ella se esconde una historia de talento innato y perseverancia incansable. En 1981, con tan solo 11 años, su padre lo llevó a actuar en la suntuosa boda de la hija del entonces presidente mexicano. La voz del niño, aunque aún incipiente, tenía un encanto peculiar, como un diamante en bruto brillando entre la multitud. Esa actuación llamó la atención de Arturo Durazo Moreno, una figura influyente de la industria del entretenimiento mexicano, quien presentó a Luis Miguel a EMI Records. Un mes después, EMI le ofreció un contrato, y así se lanzó su primer álbum, Un Sol, en 1982, cuando Luis Miguel tenía tan solo 12 años. Pero el camino al estrellato no fue fácil. Siendo un niño nacido en Puerto Rico de ascendencia española e italiana, Luis Miguel enfrentó prejuicios sobre sus orígenes. Sus primeras presentaciones fueron a menudo en pequeños bares o en programas de televisión locales, donde el público a veces lo veía simplemente como el niño que cantaba. Su padre, Luisito Rey, quien era a la vez manager y maestro, continuó imponiéndole un horario de práctica agotador. Recuerda largas noches frente al espejo, practicando cada nota, cada palabra, con su padre a su lado, corrigiendo cada error. Las dificultades, desde ser comparado con cantantes mayores hasta aprender a actuar profesionalmente a una edad tan temprana, habrían sido abrumadoras para cualquiera. Pero Luis Miguel tenía una cualidad especial, una profunda sensibilidad y la capacidad de convertir el dolor personal en arte. Cada canción que interpretó, como Uno más, uno igual, dos enamorados, de su primer álbum, era un pedazo de su alma, un susurro de los días difíciles en San Juan y Ciudad de México. Fue esta sinceridad, combinada con su voz suave, lo que atrajo la atención del público, y EMI
decidió invertir más en él. El mentor más importante de Luis Miguel, además de su padre, fue Honorio Herrero, director de Hispavox, quien produjo su cuarto álbum, Palabra de Honor, en 1984. Herrero reconoció el potencial de Luis Miguel como algo más que un niño cantante, un artista capaz de conquistar el mundo. Lo animó a experimentar con el pop rock en español, lo que dio un nuevo impulso a su carrera. El apoyo de Herrero, sumado a la propia determinación de Luis Miguel, lo ayudó a superar esos difíciles primeros años, sentando las bases de sus rotundos éxitos posteriores. Para la década de 1990, Luis Miguel se había convertido en un fenómeno musical mundial. Su álbum de 1991, Romance, una colaboración con el legendario músico Armando Manzanero, marcó un hito, devolviendo el bolero a la cima del mercado musical. Con más de 7 millones de copias vendidas en todo el mundo, el álbum no solo le valió más de 70 discos de platino y 6 de oro, sino que también lo convirtió en el primer artista latino en recibir un disco de oro en Estados Unidos por un álbum completamente en español. Canciones como No sé tú e Inolvidable no fueron solo éxitos, sino poemas cantados, con melodías tristes pero poéticas, como vientos que traen nostalgia de la infancia. Luis Miguel no se detuvo en México. Conquistó al público de Sudamérica, Europa y Asia, especialmente en España y Argentina. Su gira de 2010, con 223 conciertos en todo el mundo, se convirtió en la gira más larga y taquillera de un artista latino en la historia. También estableció un récord con 30 presentaciones consecutivas en el Auditorio Nacional, una hazaña sin precedentes. Su voz, no tan potente como una tormenta, pero tan suave como un río, transporta las emociones del oyente. Su estilo, una fusión de pop, bolero, mariachi y jazz, está profundamente arraigado en su herencia española e italiana, pero lo transmite con la sinceridad de alguien que ha sufrido una pérdida profunda. Evitando la tendencia de la explosión latina de los 90, se negó a cantar en inglés, y aún así se mantuvo como el artista latino más vendido de la década. Lo que distingue a Luis Miguel es su ética de trabajo. A pesar de su fama, se mantiene humilde, firmando autógrafos para sus fans y rechazando contratos de patrocinio que no se ajustan a su imagen. También demuestra su amor por la cultura, con el lanzamiento de su propia línea de vinos, único, Luis Miguel, y su comprensión de la alta cocina. Su influencia se extiende más allá de su música, a la forma en que inspira a los jóvenes, especialmente a los latinos, a perseguir sus sueños a pesar de las adversidades. Se ha convertido en un símbolo de resiliencia, demostrando que un niño pobre de Puerto Rico puede convertirse en una estrella brillante en el mundo. Bajo la brillante luz de los 90, cuando Luis Miguel era apodado el Sol de México, las primeras sombras comenzaron a asomar en su vida, como nubarrones que cubrían el cielo del desierto. En la cima de su carrera, con álbumes como Romance y Segundo Romance, batiendo todos los récords, parecía invencible. Pero esa luz, aunque brillante, también trajo consigo los vientos fríos de la presión, el conflicto y las heridas del pasado que nunca sanaron. Los acontecimientos más importantes de su vida no solo surgieron de la industria musical, sino también de sus propias relaciones personales y misterios familiares, lo que lo obligó a enfrentar duros desafíos, tanto mentales como físicos. Uno de los mayores conflictos en la carrera de Luis Miguel fue su complicada relación con su padre, Luisito Rey. Como su primer manager y mentor, Luisito jugó un papel clave para llevarlo al estrellato, pero tuvo un alto precio. A principios de los 80, cuando Luis Miguel era un niño, Luisito le impuso una disciplina férrea, obligándolo a practicar durante horas todos los días, desde aprender a tocar la guitarra hasta perfeccionar su voz. Recuerda las largas noches en la Ciudad de México, cuando su padre se paraba a su lado, gritándole cada vez que fallaba una nota, como si cada error fuera un fracaso imperdonable. A medida que se convertía en una estrella internacional, Luisito continuó controlando cada aspecto de su carrera, desde la selección de canciones hasta la firma de contratos. Pero a finales de los 80, Luis Miguel comenzó a darse cuenta de que su padre no solo era un manager devoto, sino también un hombre obsesionado con la ambición, dispuesto a anteponer las ganancias económicas a la felicidad de su hijo.
Este conflicto llegó a su punto álgido en 1992, cuando Luis Miguel decidió terminar su relación profesional con su padre. Descubrió que Luisito había malversado millones de dólares de sus ganancias, usándolos para gastos personales e invirtiéndolos en empresas fallidas. Esta traición no solo fue un golpe financiero, sino también una puñalada profunda en su corazón. En una ocasión, compartió en un momento excepcional que sentía que había perdido no solo a un manager, sino también a un padre. La decisión de cortar lazos con Luisito Rey, aunque necesaria, lo sumió en un estado de aislamiento, pues tuvo que desarrollar su carrera solo, sin nadie en quien confiar. La industria musical, llena de dificultades, se convirtió en un campo de batalla que tuvo que combatir solo. Otro acontecimiento importante ocurrió en 1986, cuando su madre, Marcela Basteri, desapareció misteriosamente. Este suceso no solo fue una tragedia personal, sino también una sombra que atormentó su carrera. Marcela, quien siempre había sido una fuente de consuelo en momentos difíciles, se fue de su vida sin dejar rastro. Corrieron rumores desde que se había ido para empezar una nueva vida hasta teorías aún más aterradoras sobre un final trágico. Luis Miguel, a pesar de convertirse en una estrella, nunca dejó de buscar a su madre. Contrató detectives privados, viajó por toda Europa y Latinoamérica para encontrar pistas, pero cada vez que regresaba, se sentía decepcionado. Esta pérdida no solo lo dolió, sino que también le generó un profundo sentimiento de injusticia. Se preguntaba por qué la vida le había arrebatado a la única mujer que lo había amado incondicionalmente, mientras él estaba en la cima de la fama. La industria musical también trajo consigo otros desafíos. A finales de los 90, a medida que el pop latino y la música dance empezaban a dominar el panorama musical, muchos de sus productores en Warner Music, su sello discográfico, lo presionaron para que cambiara su estilo y se inclinara por canciones más animadas que atrajeran nuevos gustos. Luis Miguel, cuyo corazón estaba firmemente puesto en los boleros y las melodías románticas, se negó a ceder. Continuó obstinadamente grabando álbumes como Amarte es un placer, de 1999, que eran profundamente personales. Esta persistencia, si bien lo ayudó a mantener su identidad, alejó a parte de su público más joven que se dejó llevar por la nueva ola de Ricky Martin y Enrique Iglesias. Algunos críticos de la industria comenzaron a llamarlo un hombre del pasado y comenzaron a circular rumores de que ya había pasado su mejor momento. Optó por guardar silencio ante las críticas, negándose a responder públicamente, pero su silencio solo alimentó la especulación sobre su carrera. Esta sensación de injusticia se vio agravada por sus problemas legales y financieros. En el año 2000, una demanda de sus antiguos socios le costó millones de dólares, quebrantando una vez más la estabilidad financiera que había construido. Estos problemas, sumados a la presión de mantener la imagen perfecta de El Sol de México, lo sumieron en periodos de depresión. En una ocasión, compartió en un raro momento que había noches en las que se subía al escenario, cantando para miles de personas, pero por dentro sentía un frío vacío. Su silencio ante estos acontecimientos no era un signo de debilidad, sino más bien su forma de protegerse, como un barco que mantiene el timón firme en medio de la tormenta. Pero las cicatrices de estos conflictos y pérdidas lo han transformado, convirtiéndolo en un artista a la vez fuerte y vulnerable, decidido y lleno de dudas. A medida que la atención en grandes escenarios como el Auditorio Nacional se desvanecía, Luis Miguel decidió no dormirse en los laureles ni perseguir la fama perdida. En cambio, entró en una nueva etapa, una en la que buscó el sentido de la vida a través de contribuciones silenciosas y una vida más sencilla. Tras los reveses económicos y personales de principios de la década del 2000, redujo sus actuaciones y se centró en proyectos personales y causas benéficas. Empezó a ofrecer conciertos más pequeños en teatros locales de México y Argentina, donde podía cantar más cerca del público, como si contara la historia de su vida a través de cada melodía. Estas actuaciones, aunque no tan llamativas como antes, eran donde encontraba verdadera alegría. Mientras el público cantaba canciones como Culpable o No, con lágrimas en los ojos. Luis Miguel también dedicó tiempo a proyectos benéficos,
especialmente apoyando a huérfanos y familias inmigrantes en México. En una ocasión, participó en una campaña de recaudación de fondos para niños de bajos recursos en Tijuana, donde subió al escenario, cantó gratis y compartió la historia de su difícil infancia. Estas actividades no fueron muy publicitadas, pero reflejaban a un Luis Miguel diferente. Ya no era la estrella invencible, sino un hombre que buscaba devolver lo que la vida le había dado. También comenzó a componer canciones para artistas jóvenes como Alejandro Fernández y produjo álbumes independientes como México por siempre. En 2017 se centró en la música tradicional de mariachi. Este álbum, si bien no tuvo tanto éxito como sus trabajos anteriores, fue aclamado por la crítica por su sinceridad y amor por la cultura mexicana. La perspectiva de Luis Miguel sobre la vida cambió profundamente durante este periodo. Obsesionado antes con mantener una imagen perfecta, comenzó a apreciar los momentos sencillos con su familia, especialmente con sus 3 hijos, Michelle Salas, Miguel Gallego Arámbula y Daniel Gallego Arámbula. Aunque su relación con sus hijos fue inestable, especialmente con Michelle, su hija con Stephanie Salas, se esforzó por reconstruir su vínculo. Las tardes jugando con Miguel y Daniel en su casa de playa en Acapulco y las conversaciones con Michelle sobre música y la vida son los momentos que más atesora. Ha compartido que ser padre le ha enseñado a amar sin control, una lección que desearía haber aprendido antes. A pesar de la oportunidad de regresar a los grandes escenarios, Luis Miguel no tiene prisa por volver a la fama. Ha rechazado numerosas ofertas para participar en reality shows o giras internacionales a gran escala, no por falta de pasión, sino porque quiere proteger la autenticidad de su música. Sin embargo, ha aparecido en algunos proyectos especiales, como la serie biográfica de Netflix Luis Miguel. La serie, estrenada en 2018, donde permitió al público conocer más de cerca su vida. La serie, si bien controvertida por su romanticismo, lo trajo de vuelta a una nueva generación de espectadores que comenzaron a descubrir sus álbumes clásicos. La razón por la que no ha regresado a proyectos taquilleros no es un fracaso, sino una decisión consciente. Quiere vivir y cantar a su manera, libre de las limitaciones de la industria. Limitaciones de la industria.